Saludo. Un afectuoso saludo y un fraternal abrazo para todos y cada uno de ustedes. Bueno, mi nombre ya lo dijo, nuestro hermano Ben, Mario Cruz. De inicio, mis amados hermanos, quiero agradecer a nuestro Padre bendito, a Yahweh, de respirar, como siempre lo he hecho, hermanos. Sí. Y es muy importante que nosotros seamos agradecidos con Él, ¿no? Nos permite seguir adelante, nos permite continuar. Bien, y también le agradezco la oportunidad de ser ese portavoz de su divino mensaje, el poder compartirlo con su asamblea, esa gran asamblea, esa asamblea a la cual nosotros pertenecemos, hermano, y hay muchas asambleas, sí, y es muy importante, muy importante, que en todas las asambleas a nivel mundial se dé esa fraternidad. Bien, ruego a usted, Abba, que sea su espíritu de santidad, el que haga la obra en cada corazón de los que escuchan su mensaje. Todos aquellos que escuchen este mensaje, ya sea ahorita en forma directa, sí, o a través de el audio. Se lo suplico en el nombre de nuestro amado Maestro Yahushua, el Mashiach. Amén. Bien, familia yahuista, sigamos disfrutando de la delicia de este chaval, ¿verdad? Porque es delicioso para nosotros. Es el día que ha hecho nuestro Padre bendito para que nos gocemos y nos alegremos en él. Dispongamos nuestro corazón para recibir hasta lo más profundo de nuestro ser esa palabra inspirada. Amados, por la proximidad de las santas convocaciones, vamos a empezar a introducirnos en lo que es las actividades para llegar a esa invitación que se nos ha hecho, ese con privilegio y responsabilidad, ese privilegio que hemos tenido de nuestro Padre bendito y que nos trae la responsabilidad de meditar en los tiempos y en nuestra vida personal. Bien, mis amados hermanos, vemos en la Torá, específicamente en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 12, de cómo Yahweh Adonai dio el orden de los meses del año. Y ahí narra, y dada la trascendencia de los sucesos de ese momento histórico, vemos la liberación de Israel de la esclavitud en Israel, Egipto. Cómo marcó un nuevo inicio en la historia. Ante esto, Yahweh decidió establecer ese mes como el primero,
partir de ese momento. Dice Éxodo 12, verso 1 y 2. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Mirraye, diciendo: este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Para ustedes será el primero de los meses del año. Antes de continuar con nuestro tema que por lo regular yo no le pongo nombre, pero esta vez sí lo voy a hacer. Le llamaremos de la esclavitud a la libertad. Quiero hacer una introducción referente al año hebreo escritural. Al cual este año se le añadió un mes extra. A continuación explicaré la razón de esto, comenzando por explicar cómo se calcula, por llamarlo así, el calendario en la Sagrada Escritura. Casi todos los calendarios se basan ya sea en los ciclos del sol o los ciclos de la luna. Sin embargo, el calendario escritural o bíblico contempla tanto el sol como la luna. Y eso lo hace único y más completo. En el capítulo 1 de Bereshit, leemos que en el cuarto día de la creación Elohim hizo el sol y la luna para determinar los tiempos. Dice así: Elohim dijo que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Y servirán como lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Elohim hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Elohim las estableció en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Elohim vio que esto era bueno. Y esa tarde y esa mañana formaron el cuarto día. El año o calendario escritural o bíblico se basa en tres fenómenos astronómicos. Tres: la rotación de la Tierra sobre su eje para marcar el día, la vuelta de la Luna alrededor de la Tierra para marcar los meses, la vuelta de la Tierra alrededor del Sol para marcar los años. Entonces vemos que el año escritural coordina estos tres factores astronómicos para establecer los tiempos: días, meses y años. Día, mes, año.
Qué perfección de nuestro Abba, ¿verdad? Qué perfección de nuestro Creador. El mes bíblico es lunar y su ciclo son 29.5 días. Sí. Y vemos que cada mes tiene 29 o 30 días. El inicio del mes bíblico es conocido como cabeza de mes. En hebreo es Rosh Hodesh. Lo que marca el primer día del mes es cuando se hace visible la primera uñita de la luna o luna nueva creciente, luego que ha estado oculta. Es llamada luna oscura o luna nueva astronómica. El problema con los calendarios que solo son lunares, como el árabe, es que no coincide con el año solar. En términos de días, el calendario lunar de 12 meses tiene 11 días, menos que el año solar. Y el calendario lunar de 13 meses tiene 19 días más que el año solar. O sea que un año solar tiene 12.4 meses lunares. En términos bíblicos, el calendario también tiene que coincidir con el ciclo del sol, el cual marca las estaciones. La razón de esto es que el primer mes es Aviv, siempre debe caer en la primavera, ya que debe de coincidir con la cosecha de la cebada en Israel. ¿Y por qué esto? Porque el Padre determinó en esa semana, ¿sí? En ese mes, ¿sí? En la semana del Pesach y Matzot, se debe entregar las primicias de la cebada a Elohim. Para hacer que el calendario lunar coincida con el ciclo solar, se añade un mes al final del calendario bíblico, cada cierto tiempo. Adar es el nombre que recibe el 12º mes del calendario hebreo. Cuando se añade un mes al calendario para que la Pascua armonice con primavera, el Pesach armonice con primavera, entonces el mes 12 se llama Adar 1 y el mes 13 se le llama Adar segundo o Adar 2. En tiempos escriturales, el ajuste del mes extra, o en tiempos bíblicos, se hacía por el testimonio del Sanedrín, cuando corroboraban que la cosecha de cebada no estaba lista, lo cual señalaba que aún no era primavera, sino que continuaba
el invierno. Luego de la diáspora, se estableció un calendario fijo basado en cálculos que matemáticos y astronómicos, elaborado por Hillel II, el cual se utiliza hasta la fecha. En cuanto al cálculo de los años bisiestos, con un mes extra, para ajustar el ciclo lunar al solar, se determinaron ciclos de 19 años para ajustar, en los cuales se añadiría un mes extra en los siguientes años: 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19. Bien, sí, esto ya sería otro tema del cual yo les invito, mis amados hermanos. El domingo en la mañana lo estamos estudiando, sí, o el lunes en la tarde, noche. Este año 2024 se añadió un mes extra, ya que al llegar el Rosh Hodesh, la cabeza del año, la luna nueva, ¿sí? Y también por el testimonio de observadores especializados, confirmaron que la cosecha de cebada no estaba completamente lista en la etapa de abril. Por eso fue el aumento de un mes extra. Como ya mencionamos, el primer mes del año escritural bíblico se conoce en hebreo como Aviv, que significa tierno o verde, como una espiga, grano espigado. Y se le llama así porque este mes marca el inicio de la primavera, cuando todo se pone verde, cuando todo reverdece. Y también es cuando se recoge la cosecha de cebada en Israel. Actualmente, y después de la diáspora, también recibe otro nombre, y que es actualmente como Nisan, nombre que fue adoptado, como lo mencionamos, luego del cautiverio en Babilonia. Nisan significa retoño o brote. Pero bueno, después de esa introducción en cuanto al mes y el tiempo que estamos viviendo y el por qué nos fuimos al mes 13 y que hemos iniciado con el mes de abril, ese mes de la vida, volvemos a nuestro tema. Y vemos, mis amados hermanos, que luego de la caída por el pecado o la transgresión de la instrucción por parte del hombre, el hombre ha estado separado de Elohim. Pero el amor, la misericordia y la bondad de nuestro Padre bendito, del Eterno, del Creador, vemos cómo se fue dando el proceso de redención.
Y ahora vemos en Shemot, en Éxodo 12, ese proceso de redención que recomenzó en Abib, abre la puerta a un nuevo inicio en nuestra relación con Elohim. La historia del Éxodo la historia que se nos da en Shemot, en la Torá, nos habla del plan de redención para salvar a la humanidad de la esclavitud por el pecado. Esa salida de Mirrayim, esa salida de Egipto, a partir de ese momento, de esa salida, se reinicia el proceso de redención. Y esto es lo que se celebra en la fiesta establecida por Elohim para este mes, el Pesaj o la Pascua. Y lo dice Devarim, Deuteronomio 16, del verso 1 al 3. Observa el novilunio de Abib y hace el Pesaj para Yahweh tu Elohim. Dice, observa el novilunio de Abib y hace el Pesaj para Yahweh tu Elohim. Porque fue en el mes de Abib de noche que Yahweh tu Elohim te libertó de Mirrayim. Debes inmolar el Pesaj para Yahweh, tu Elohim, del rebaño y de la manada, en el lugar donde Yahweh escoja establecer su nombre. No debes comer con él nada leudado. Por 7 días después debes de comer ácimos, pan de aflicción. Perdón, hermano. Porque tú saliste a prisa de la tierra de Mirrayim, para que recuerdes, mientras vivas, el día de tu salida de Mitzrayim. Mis amados hermanos, la primera lección que encontramos en todo lo que hemos visto, debemos entender que aunque en la vida diaria tenemos que seguir un calendario civil grecorromano por cuestiones prácticas, ya sea laborales, de estudio y muchas otras, no debemos olvidar que como ciudadanos del reino, el reino de Yahweh, tenemos que estar pendientes del año hebreo de Elohim. ¿Y por qué? Porque allí está marcada la agenda de Yahweh, agenda de restauración.
Abib. En la Sagrada Escritura estuve meditando, sacando, escudriñando. Y les comento que en la Sagrada Escritura encontramos varios eventos importantes que se dieron en el primero de Abib. Y de acuerdo a Éxodo 40, que es el libro del cual venimos hablando, vemos y vemos con anterioridad que luego de meses de preparación para la elaboración de los materiales para el santuario, ¿sí? O la carpa de reunión, vemos cómo Elohim escogió el día uno, el día primero de David, para que éste fuera levantado, para que fuera consagrado. Eso lo van a encontrar en Éxodo 40, capítulo 40 de Éxodo. Mis amados hermanos, la fecha no fue una casualidad, sino que fue escogida por Yahweh. Y esto, hermano, lo tenemos que ver, que era una cita divina que marcaba un nuevo inicio en la relación de quién, de Elohim con su pueblo. El verso 16 y 17 del mismo capítulo 40 de Éxodo dice, y Moshe lo hizo así, tal como lo había mandado Yahweh, así lo hizo. En el primer mes del segundo año, el primero del mes, quedó erigida la morada. Y vemos más adelante en el verso 34 y 35 que en ese día sucedió algo muy especial. La nube de la gloria divina hacía saber al pueblo que la presencia de Yahweh estaba en medio de ellos. En el camino a través del desierto, esta nube era la que marcaba el lugar donde los israelitas debían estar, ya sea acampando o marchando. Pero cuando Elohim quería que el pueblo se moviera de lugar, la nube se levantaba y el pueblo debía seguir. Así está escrito. En el mismo capítulo, verso 36 y 38. Otra lección que encontramos ahí, mis amados hermanos. ¿Y cuál es? En ese mes, David, que como bien lo dijo nuestro hermano Jesús Rentería, estamos en el cuarto día del mes David, el primer Shabbat del año hebreo restaurado. Mis amados hermanos, en este cuarto día, en este primer Shabbat del mes David, es un buen día para meditar y hacernos las siguientes preguntas.
Estoy. ¿Dónde está la presencia de Elohim? Estoy en la voluntad de mi creador. ¿O acaso estoy distraído por mis propios planes? ¿Perdido o extraviado en este desierto? Estoy en el lugar correcto, con la compañía correcta, con el corazón correcto. Mis amados hermanos, analicemos nuestras vidas. Y veamos si la presencia está sobre nosotros. Aleluya. O si ya se movió a otro lado y nos hemos quedado donde no debemos estar. Bien. Otro evento que se sucedió, el primero de David, fue la santificación del templo. En tiempos del rey Yehizkiyahu, que conocemos también como Ezequías, y vemos en la narrativa escritural cómo por años el templo había sido abandonado y descuidado. Pero cuando Ezequías subió al poder, porque él fue un rey que hizo lo recto delante de Yahweh, y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 1 y 2. De las primeras cosas que hizo este rey, que hizo Ezequías, Yehizkiyahu, fue abrir las puertas del templo y mandar a santificar todo el santuario. Y eso lo encontramos en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas. Los previos reyes no solo habían descuidado el servicio del templo, sino que habían permitido que se colocaran ídolos allí dentro. El rey Yehizkiyahu ordenó limpiar todo. Y la fecha en que inició la santificación, que se llevó a cabo la santificación del templo, fue en Abib. Y eso está escrito. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versos 16 y 17. Dice, los sacerdotes entraron en la casa de Yahweh para purificarla y sacaron al atrio de la casa de Yahweh toda inmundicia. Toda la inmundicia cayeron en el templo de Yahweh. ¿Sí?
los levitas las recibieron para sacarlas afuera, al arroyo de Kidrón. Comenzaron la purificación el primer día del mes primero. Al octavo día del mes llegaron al pórtico de Yahweh. Purificaron la casa de Yahweh en 8 días y acabaron el día 16 del mes primero. Mis amados hermanos, vemos que ya no pudieron celebrar el Pesaj, la Pascua, ese mes. ¿Por qué? Porque terminaron la santificación hasta el día 16 de Aviv o Nisan. Sin embargo, la celebraron en el mes segundo, tal como la Torá permite. El rey invitó a todo el pueblo a celebrar juntos en Jerusalén, en Jerusalén. Y el resultado de todo esto fue un cambio de ¿qué? Un cambio de corazón en el pueblo. Después de celebrar la Pascua a Yahweh y la solemnidad de panes sin levadura por 7 días. Esto fue un cambio de corazón, hermano. Después de la celebración del Pesaj y la solemnidad de panes sin levadura por 7 días. Y nos dice, Segunda de Crónicas 31, verso 1, que muchas personas, fueron a derribar los altares paganos en otros lugares de Israel. Vemos hermosura, ¿cuál es el resultado? De la purificación, de lo que ha hecho Yahweh, de lo que Él manda hacer. Pero bueno, vamos a continuar. Mientras que Yehizkiyahu reinó, se mantuvo el servicio del templo y se celebró el Pesaj, la Pascua, ¿sí? Las santas convocaciones. Pero los 2 próximos reyes, que fue Menashe y Amón, se apartaron de Yahweh y volvieron a permitir que la idolatría en Israel. Así volvió a desviarse el pueblo de Yahweh como un camino apartado de la Torá, transgrediendo la Torá, la instrucción. Vemos también, nos relata la escritura que Menashe tuvo un arrepentimiento en cierto tiempo. Pero bueno, sí. Vemos que el pueblo de Yahweh se desvió hasta que Josías, conocido como Josías, heredó el reino de Yehudá.
Y él volvió su corazón a Elohim. Como está escrito en segunda de Crónicas 34, verso 3. Y dice la escritura en ese capítulo 34, en el verso 3, que en el 8º año de su reinado, cuando era todavía joven, comenzó a buscar al Elohim de su padre David. Y en el año 12 comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de los postes sagrados, de los ídolos y de las imágenes de fundición. Cuando Josías cumplió 18 años, mandó a reparar la casa de Elohim en Jerusalén y restablecer el servicio del templo. En ese proceso se hizo un descubrimiento sorprendente, mis amados hermanos. Y eso también lo menciona segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 14 al 16. Dice, cuando sacaban la plata que se había traído de la casa de Yahweh, el sacerdote Hilkiyahu halló un rollo de la Torá de Yahweh dada por medio de Moshe. Al limpiar el templo, los sacerdotes descubrieron el rollo de la Torá. Como ya lo sabemos, este rollo de la Torá contenía los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, conocidos como ¿qué? Como Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim. Pero ¿qué es lo que nos revela esto? Esto nos revela que la palabra de Yahweh no era de conocimiento común en la época de los reyes. No es de extrañar entonces que los israelitas estuviesen tan extraviados espiritualmente. Y esto lo muestra la reacción del rey cuando oyó las palabras de la Torá de Yahweh. Dice el verso 19 y 21, 19 al 21, que cuando el rey escuchó, del mismo capítulo 34 de Segunda de Crónicas, cuando el rey escuchó las palabras de la Torá, se desgarró la ropa. ¿Qué más dice? Que el rey le dio órdenes a Jiquillajo, a Jicam, hijo de Chafán, Abdón, hijo de Milcaihu, escriba, al siervo del rey. ¿Y qué es lo que les dijo? Vayan y consulten a Yahweh. Vayan y consulten a Yahweh por mí y por los que quedan en Israel y de Yehudá, respecto a las palabras del rollo que se ha encontrado, porque grande en verdad debe de ser la ira de Yahweh que se ha derramado sobre nosotros, porque nuestros padres no obedecieron la palabra de Yahweh de cumplir todo lo que está escrito en este rollo. Vemos, mis amados hermanos, que el descubrimiento de la palabra de Yahweh llevó al rey Josías a un arrepentimiento no solo personal, sino a una reforma nacional basada en el cumplimiento de la Torá de Yahweh. Poco tiempo después el rey Josías, Josiyahu, invitó a todo el pueblo de Israel a celebrar el Pesach y la fiesta de Matzot por 7 días, con los sacerdotes, los levitas
y todo Yehudá y Israel allí presentes, junto con los habitantes de Jerusalén. Está en el capítulo 35 de Segunda de Crónicas, amado. Y ese capítulo 35, verso 18, nos dice, y está escrito, dice que nunca hubo un Pesaj como esta, una Pascua como esta en la historia de Israel, desde tiempos del profeta Shemuel. De igual forma, mis amados hermanos, el profeta Ezequiel señala que al reconstruirse y fuera levantado el templo, se purificaría el primero David. Y eso está en Ezequiel 45. Mis amados hermanos, vemos un patrón. Pero más que entender el patrón que se está dando, tenemos que ver que hay una reforma, una restauración. Y vemos claramente que todo esto hacia dónde nos lleva. Esta lección que encontramos aquí es que al comenzar el nuevo año escritural, el nuevo año hebreo restaurado, entramos en un tiempo de limpiar la casa y santificarla. Escúchalo bien, hermano. Tenemos que limpiar la casa y santificarla. Tenemos que limpiar ese templo, santificarlo, consagrarlo. No solo en un sentido que material, sino sobre todo espiritual. Es tiempo de analizar. Es tiempo de analizar si estamos viviendo como Elohim manda. Así como el rey Yoshiyahu, Josías, descubrió la Torá al limpiar el templo. Tal vez nosotros descubramos que no hemos estado cumpliendo con la Torá divina. Y esto ha sucedido, ¿por qué? Porque nos hemos apartado de sus raíces. Y hemos dejado de ver toda la Sagrada Escritura como el consejo completo de Elohim. Es hora de desempolvar la Torá, la instrucción de nuestro Creador y descubrir lo que nos estamos perdiendo de esa instrucción de Yahweh. Otro evento, que nuevamente se los digo, hermanos, ¿sí? Yo no lo estoy poniendo para que tomemos ese patrón. Ah, es que todos hizo en el primer. No, en el mes David todos hizo. No, porque ese patrón se rompe con Salomón. Hay que ver las enseñanzas que hay ahí. Y otro evento que importante, ¿sí? Esas enseñanzas que nos da la escritura, porque todo lo que fue escrito, ¿sí? En la antigüedad para nuestra enseñanza fue escrito.
Y otro evento importante que sucedió, el primero David o Nisan, fue la salida de ¿qué? De Babilonia, por parte de Esdras. Y muchos yehuditas que le siguieron en su retorno a Sion. Eso lo encontramos en Esdras, capítulo 7. Dice ahí que el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primer del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Elohim, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la Torah de Yahweh y para cumplirla y para enseñar a Israel, en Israel, sus estatutos y sus decretos. Eso lo dice la escritura ahí en Esdras, capítulo 7, versos 8 al 10. Posiblemente salieron porque era el mejor tiempo para viajar. No podían viajar en invierno. Sí. Vemos que luego de 70 años de cautiverio en Babilonia, Elohim abrió la puerta para que su pueblo pudiera retornar a la tierra prometida. Para hacer esto posible, Yahweh cambió imperios, porque cayó el imperio babilónico. El imperio babilonio cayó y se levantó el imperio persa, cuyo rey no solo dio permiso a los yahuditas para regresar a su tierra, sino que además les dio los recursos para construir el templo. Y la lección que encontramos aquí. Vemos que la simbología de Babilonia en la Sagrada Escritura es diferente a lo que representa Israel. La esclavitud en Egipto representa espiritualmente la esclavitud del pecado. Esa naturaleza con inclinación al mal. En contraste con el cautiverio en Babilonia, que es un símbolo de las ataduras a las que alguien que ha sido liberado, puede caer por el pecado. Muchas de esas ataduras pueden ir disfrazados de vendas de religiosidad, de levadura, que no nos permiten reconocer que estamos cautivos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en estos últimos tiempos, Elohim llama a su pueblo a que salga de este cautiverio representado por Babilonia. En Isaías, en Jeremías, en Zacarías y Revelaciones, Elohim, nuestro Elohim, hace el siguiente llamado: sal de Babilonia, sal de ella. Miren lo que dice, lo que está escrito en Isaías 48, 17 al 20. Así ha dicho Yahweh tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, Yahweh, soy tu Elohim, que te instruye para tu propio beneficio. Yo, Yahweh, soy tu Elohim,
que te instruye para tu propio beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Oh, si estuvieras atento a mis mandamientos, entonces tu prosperidad sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu linaje sería como la arena. Los que salen de sus entrañas como sus muchos granos. Su nombre nunca sería eliminado ni borrado de mi presencia. Salgan de Babel, dice el verso 20. Salgan de Babel, huyan de entre los casditas, declaren esto con un gran clamor. Anúncienlo, difúndanlo hasta el extremo de la tierra. Digan, Yahweh ha redimido a su siervo Jacob. Mis amados hermanos, qué mejor tiempo para salir de Babel que Nabib. Son tiempos de arrepentimiento, son tiempos de redención. Tiempos de amor, de misericordia, de bondad. Estos tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos, mientras que el mundo, sí, el mundo ha llevado a cabo sus fiestas de una, ¿qué? De una Semana Santa. La Sagrada Escritura nos apunta, nos señala en otra dirección. Es tiempo de preparación para la primera santa convocación anual que Elohim ha hecho con su pueblo. Nos ha invitado. Mis amados hermanos, todos los versos antes mencionados, el Creador hace énfasis en el acontecimiento de la salida del pueblo de Israel, de la esclavitud de Misraim. En otras palabras, es un memorial del momento del cambio de su pueblo, de esclavitud a libertad. Un nuevo inicio. Desde el primer día del mes en que estamos viviendo ya en el cuarto día. Este primer mes que es Abid, debemos de tener la conciencia que viene la primera fiesta anual, la primera santa convocación a la que nos ha convocado nuestro Elohim. Esas 2 semanas previas al Pesach son días de preparación. Es un tiempo de hacer limpieza para sacar la levadura. En la convocación a la Pascua, al Pesaj, a la celebración, Elohim nos instruye que comamos panes sin levadura durante 7 días. Y nos dice en Éxodo 12, este día será para ustedes un día de recordación. Dice que lo celebraremos como una ¿qué? Como una festividad para Yahweh a través de los siglos. Es cierto, no hay templo. Es cierto, no hay orden sacerdotal. Pero para nosotros es ¿qué? Es un memorial de lo que ha pasado, de la historia, ¿sí? De la salida de qué? De los hijos de Israel, de Misraim, pero también de lo que ha pasado con nosotros, mis amados hermanos.
Todo eso apuntaba, ¿sí? Y era sombra de lo que había de venir. Y también nos indica 7 días comerán ácimo. Está en el verso 15. En el mismo primer día eliminarán la levadura de sus casas. Y vemos que en los siguientes versículos explica la razón por la que Yahweh nos instruye sacar la levadura de nuestras casas. Dice, observarán los ácimos. Eso es Éxodo 12, versos 17 al 20. Observarán los ácimos, porque en este mismo día saqué a tus ejércitos de la tierra de Misraim. Observarás este día a través de los siglos como una institución perpetua. En el primer mes, desde el día 14 del mes por la tarde, comerás ácimo hasta el día 21 del mes por la tarde. Ninguna levadura se hallará en sus casas por 7 días. El verso 20 dice, no comerás nada leudado en todos sus asentamientos comerán ácimo. Mis amados hermanos, este no será un mandamiento, ¿sí?, para aquellos israelitas que salieron físicamente ¿de qué? De Egipto. Es un estatuto perpetuo, tanto para Israel como para los extranjeros que se han unido a su pueblo. Nosotros somos parte de Israel, gracias a la obra del Mesías. Hemos sido injertados, no por nuestras obras, sino por la voluntad de Yahweh. Y el hecho de sacar, mis amados hermanos, la levadura es un acto físico que tiene un profundo significado espiritual. Es la oportunidad para analizar si tenemos levadura espiritual en nuestros corazones. Ya nada más les voy a tomar unos minutitos más, hermano. La levadura es un hongo microscópico que tiene la capacidad de descomponer y fermentar los alimentos en el caso, ¿sí? Por ejemplo, como en el caso del pan. La levadura hace crecer el pan hasta que queda aquí suave e inflado. Sin levadura, el pan queda aquí plano, como una galleta. Algunos comentaristas comparan el pan sin levadura con la humildad y el pan leudado con el orgullo. En la Sagrada Escritura, la levadura representa el pecado. Esta semana sin levadura representa el compromiso del creyente a vivir una vida pura, sin pecado. Luego de reconocer lo que ha hecho nuestro Padre, de enviar a su Hijo, y que Yahoshua murió por nosotros en el madero, pagando nuestra deuda del pecado. En consecuencia, es consecuente que nosotros mostremos agradecimiento por el alto precio que Él tuvo que pagar. Nos toca a nosotros responder, comprometiéndonos a vivir una vida digna de ese sacrificio, sin levadura, sin pecado, sin transgredir la Torá. Antes éramos esclavos del pecado, pero cuando creemos en Yahoshua como el Mashiach, su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y no solo eso, sino que nos ayuda ¿a qué? A transformar nuestra vida. En lugar de ser esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia, obedeciendo o viviendo conforme a la instrucción de Yahweh.
Y eso está escrito en Romanos 6, capítulo 6 de Romanos, de la carta enviada ¿por qué? Por Saúl a los romanos. Y dice, ustedes bien saben, el verso 16 al 18, que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como siervos, son siervos del que le obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Dice, pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran siervos del pecado, han venido a obedecer de corazón, han venido a obedecer de corazón aquella forma de enseñanza a la que se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Mis amados hermanos, ese patrón del que yo les hablé, David, encaja en quién, ese patrón. Purificación, justificación, templo. ¿En quién? ¿Y de quién nos hablaba? Del Mesías. Reforma, restauración, limpieza, purificación. Mis amados hermanos, luego de ser redimidos y justificados, no debemos conformarnos a seguir viviendo como siempre vivíamos. Debemos buscar ser transformados. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 19, como hijos obedientes. No se conformen a las pasiones que antes tenían cuando estaban en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse con respeto todo el tiempo de su peregrinación. Tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Como hijos obedientes. Mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros aquí invocamos como Padre? Invocamos el nombre, invocamos como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno. Invocamos a Yahweh. Mis amados hermanos, nuestro maestro Yahushua nos dejó el ejemplo de cómo debemos vivir. Cómo debemos de vivir. Nuestro maestro nos advirtió muy claro acerca de la levadura, esa levadura espiritual. Digo que tuviéramos cuidado, de que cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de los saduceos, cuídense de la levadura de quién, de Herodes. ¿Sí? La levadura de los fariseos es la hipocresía o fingimiento y la religiosidad o tradiciones y mandamientos de hombres impuestas. La levadura de los saduceos es la negación de lo sobrenatural y la autosuficiencia denominacional o normas humanas. La levadura de Oredos es el estatus, prestigio, poder. ¿Cuántos de nosotros lo buscamos? Ese poder político, económico, religioso. Un poder que nos causa un falso placer.
Y vemos cómo en este patrón del que hemos hablado, hermano, que no es para admirarnos, sino para ver a dónde nos lleva. Vemos que nuestro maestro Yahushua, ¿sí?, antes del Pesa, limpió el templo, sacando la levadura de la hipocresía y la religiosidad. Eso lo dice Juan 2, del verso 13 al 16. Estaba próximo el Pesa de los jacobitas y Yahushua subió a Jerusalén, ¿sí? Y en el templo, ahí dice todo lo que encontró, ¿verdad? Cómo él limpió el templo. Y los discípulos recordaron, ¿sí?, que estaba escrito: el celo por la casa me consumirá. ¿Cuál era ese celo? ¿Y qué es lo que, cuando los dirigentes yacubitas lo inquirieron, lo intervinieron y le preguntaron: ¿ya qué haces todas estas cosas? ¿Qué señal nos muestras? Yahushua, ¿qué le respondió? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso es que este patrón, ¿hacia dónde nos está llevando, hermanos? Hacia el Mashiach. Siguiendo el ejemplo del Mesías Yahushua, antes de la Pascua, antes del Pesaj, aprovechemos a limpiar nuestras vidas de cualquier levadura espiritual que aún tengamos. Como dice Primera de Corintios 6, 19 y 20, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad que mora en ustedes, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos, pues los han comprado por un precio. Por eso glorifiquen a Elohim en su cuerpo. Mis amados hermanos, para terminar, el enviado Saúl lo explica de la siguiente manera en Primera de Corintios 5, el verso 7 al 8. Dice: límpiense de la vieja levadura, límpiense. Hay que entender qué es la limpieza. Límpiense de la vieja levadura, quítenla, sáquenla, conságrense, santifíquense. Dice: para que sean una nueva masa, sin levadura como lo son, porque al Mashiach, nuestro Cordero de Pesaj, ya lo sacrificaron. ¿Y qué más dice, hermano? Aquí, así que celebremos la fiesta, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan ácimo de sinceridad y de verdad. Mis amados hermanos, ya para entregar el micrófono, si nosotros vamos a Revelaciones, ¿qué es lo que se le pidió a las asambleas de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de la Odisea? ¿Qué se les pidió? Arrepentimiento, arrepentimiento, santificación, restauración. ¿Y qué es lo que se nos pide a nosotros? Lo mismo, mis amados hermanos. Celebremos la fiesta. No criticando, no juzgando, no peleando, quitando todas esas doctrinas que traemos, quitando de nuestro corazón todo eso que traemos del sistema mundano. No con la vieja levadura, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan ácimo de sinceridad, de verdad.
con un corazón limpio, con un corazón cambiado, con un corazón de carne, que ame a Yahweh, nuestro Elohim, y que ame a su prójimo, que haya hermandad, que haya amor. Y a todas esas asambleas también se les dijo, y se nos repite, mis amados hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Gracias, mis amados hermanos. Un buen resto de Shabbat. Un abrazo. Shalom.